Hola, hola a todos, buen día. Me gustaría compartir con ustedes un tema muy interesante eh, que me tocó compartir con los jóvenes de la iglesia el día sábado. Hablábamos de un tema de la Biblia. Los llevaba yo a Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, y habla de la viuda y el aceite. Eh, y leíamos los 7 versículos y lo primero que nos encontramos fue que la viuda estaba desesperada porque había un problema que estaba pasando. Ella había enviudado y su esposo había dejado deudas. Había dejado deudas y los acreedores a los que les debía pues habían venido a su casa a pedirle las cuentas, a pedirle que pagara esa deuda. Si no, se iba a llevar a sus hijos como esclavos, ¿no? Para pagar esa deuda. Y la viuda estaba preocupada. Y lo primero que me encuentro en esos versículos es que la viuda dice, Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿No? Y ella dice, yo no tengo nada en casa. Y me lleva a pensar que a veces nosotros damos respuestas equivocadas o respuestas que no van en el problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros nos encontramos con un problema, una situación adversa, una dificultad, ya sea enfermedad económica, espiritual, no sé cómo lo quieras llamar, pero en cualquier situación y damos una respuesta equivocada, decimos no puedo, o no sé cómo voy a salir de esto. Se nos olvida quién está con nosotros, se nos olvida que Dios es el que nos acompaña. Pero a veces hay situaciones como a la viuda que nos hace cegar nuestra fe y decir no puedo, o decir no tengo nada en casa. La viuda le dice, mi esposo era temeroso de Jehová. Te ruego que me digas qué hacer. Mi esposo era temeroso, yo no. A mí me está faltando fe. Porque obviamente si su esposo conocía de Jehová, de Dios, de las cosas de Dios, ella por ende también. A lo mejor no lo conocía al 100%, pero había visto milagros porque su hijo había vuelto en sí. En capítulos anteriores había hecho Eliseo eso. Y Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Le dice, no tengo nada. Solo una vasija de aceite. Y yo le compartí a los chavos, a veces nosotros decimos que no tenemos nada. Y hay una cosa pequeña con la cual Dios utilizó para hacer cosas grandes. Por ejemplo, esa vasija de aceite. Esa vasija que a la viuda le enseñó a confiar más en Dios y a decir, y eso me lleva a decirles a ustedes que en cualquier situación adversa, en cualquier situación que vemos que ya no hay solución, Dios nos sorprende. Con cosas pequeñas, con lo que tú tienes, Dios nos sorprende. Dios puede usar una vasija de aceite para arreglarte la vida por completo, como a la viuda le pasó. Ahorita lo vamos a ir deshilachando y te digo que le arregló la vida a la viuda. Con esa poquita vasija de aceite que tenía, Dios arregló su vida. Y así pasó. Entonces, solo tengo una vasija de aceite. Y le dice, ok. Le dice, con eso es suficiente, en pocas palabras. Eliseo piensa, ahí está la solución, tú tranquila, mujer. Y a veces nosotros nos envolvemos, encerramos en esa situación en la cual decimos, se acabó, no hay solución, no hay salida, estoy perdido. A veces nuestra petición es familiar, a veces nuestra petición es una enfermedad, a veces nuestra petición es económica y creemos que ya está todo perdido y se nos olvida quién está con nosotros, se nos olvida que Dios es más grande que nuestros problemas, nos hace temblar en nuestra fe cualquier situación, como a la viuda le estaba pasando porque era una situación real. O sea, sintió la situación real porque se iban a llevar a sus hijos. Imagínate que nosotros estemos pasando algo así. Imagínate, por ejemplo, cuando nos llega a cobrar Electra, cuando nos llega a cobrar Coppel, ¿no? Que tantito, te lo digo porque me ha pasado, o sea, yo también tengo cuentas por pagar, nosotros también tenemos deudas. Por ejemplo, Electra, que es de los más cizañosos, de que tantito te pagas un día y te están hable. O sea, es real.
Es real la presión. Y la viuda lo sintió la presión. Sintió decir, voy a perder a mis hijos. Y no era cualquier cosa, eran sus hijos. Sangre de su sangre que le dolía. ¿Me entiendes? Acá con nosotros pues nos dicen, hey, te voy a demandar, te voy a quitar lo que tienes, los bienes. Pues tú dices, bueno, los bienes materiales van y vienen, pero aún así te preocupas. Ahora imagínate la viuda que se iban a llevar a sus hijos. Entonces, ante esa situación, ¡fum!, se cegó la fe, tembló, la hizo cimbrar. Pero Dios le iba a demostrar que una vez más amaba a esa familia. Una vez más le iba a demostrar a la viuda con quién estaba tratando. Entonces Eliseo le dice, ok, ve, consigue vasijas prestadas, pídele a tus vecinos vasijas prestadas. Le dice, no pocas. Dijo, no pocas. Fíjate lo que le dijo. Dijo, no pocas. Eliseo lo dijo, consigue muchas. No. No pocas. Se lo dejó a su criterio. Dijo, tú sabes cuántas, queriéndole decir, tú sabes cuántas vas a pedir, pero yo nomás te digo, no pocas. Jesús te dice, no pocas. Entonces, esto me lleva a pensar en que la vida, me empezó a buscar vasijas. Yo buscaría como loco, de donde fuera la sacara. Y para llenarlas de aceite, ¿no? No pocas. Entonces Dios te dice, yo quiero llevar esto a este nivel espiritual de decirte, Dios te dice, ¿qué tantas ganas o qué tanto le quieres echar ganas para salir de ese problema? ¿O qué tanto quieres que tu familia se acerque a Dios? ¿Qué tanto quieres que esa enfermedad se vaya de tu vida o de algún familiar? ¿Qué tantas ganas quieres de que ya no batalles económicamente? Pero está en ti. Está en ti. Porque yo estoy contigo, eso es verdad, pero está en ti. ¿Tú cuánto confías en mí? ¿Tú cuánto confías en mí? Le dijo a la viuda, no pocas. A ti te dice, ¿qué tantas ganas quieres? ¿Qué tantas ganas tienes para salir adelante? Si en verdad tienes fe, si en verdad confías en mí, ora, clámame, pero sobre todo confía en mí. Ten fe que yo voy a hacer la obra. Y con poquito, con esa vasija de aceite, dice Eliseo, dice, vacíalas, y cuando esté una vasija llena, pon la otra, y cuando esté la otra llena, pon la otra, y así te vas. Y así lo hizo la viuda, pero le dijo algo bien importante, enciérrate, tú y tus hijos. Y hay algo bien importante en esta palabra, porque cuando Dios te va a dar algo, o cuando Dios te hace un llamado, o cuando Dios te contesta una petición, o cuando Dios quiere mostrarte algo, te lo hace de manera privada, de manera personal, de manera contigo únicamente, en la intimidad contigo. Ahí es cuando Dios te muestra cosas grandes y ocultas, dice la Biblia. Clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es ahí cuando Dios habla a tu vida de manera personal. Y le dice, enciérrate, porque esa cosa es privada, porque lo que Dios te va a enseñar a ti es privado, porque lo que Dios te va a dar es privado, es nada más para ti, para tu familia. Entonces, eso mismo aplica con ustedes, eso mismo aplica conmigo. Cuando hay un problema, cuando hay una situación adversa, Dios quiere tratar de manera personal con esa persona. Entonces está interesante, porque la viuda hace caso, sobre todo la obediencia. Dijo, ok, vamos a darle. Ahí está la confianza, ahí está mi obediencia. Y lo hace. Y se mete, se encierra en su casa con sus hijos y pasa lo que Eliseo le dijo, ¿no? Vacía aceite, pum, pum, pum. Y le dice Eliseo, ese aceite utilízalo para venderlo, paga a tus acreedores y de lo que te sobre, vive con tus hijos. Wow, o sea que mira, fíjate nada más, cuando Dios te da en abundancia. Dios no se anda con medias tintas, Dios no se anda con mediocridades. Cuando Dios responde en caliente, en seco y en cantidad, papá. Dios responde, pero
y sobre todo es generoso. Porque, mira, fíjate, de lo que minutos antes yo te hablaba de la viuda, que estaba envuelta en un problemón. Ahora ya tenía la solución. Pero aparte de que ya tenía la solución, que a lo mejor en mi caso, yo le he dicho, mira, con que yo pague mis deudas, con eso es más que suficiente, me doy por bien servido. ¿Por qué me voy a liberar de esa carga? Con eso. Tal vez yo sería un poco conformista, o a lo mejor no conformista, sino que no quisiera abusar de pedir algo o de pedirle a Dios más de lo que yo necesito, por así decirlo, ¿no? Y Dios es realmente inmenso y es tan bueno que Dios le dice, o sea, que Dios cuando te da en abundancia. Y a la viuda le dio, de eso poquito, le dio en cantidad, no solo para pagar su deuda, sino para que ella viviera con sus hijos el resto de su vida. Mira nada más, o sea, la viuda le alcanzó para pagar, que yo hubiera estado tranquilo con eso, que ya pagué, me libré de eso, gracias Padre, y yo hubiera estado agradecidísimo, pero aparte le añadió, porque le sobró aceite y vivió, o sea, con eso tienen para vivir tú y tus hijos, le dijo Eliseo. O sea que la cantidad de aceite que debe haber tenido esa señora, ¿no? Pero sobre todo el saber y el ver la provisión, la respuesta de Dios, que no te da una respuesta a medias, como te decía, sino que te da en cantidad. Y le dio aceite y pagó su deuda y le sobró para vivir. Entonces es increíble cómo Dios de una situación adversa te enseña y te dice, hey, yo estoy contigo, yo estoy ahí. En esa situación difícil que estás pasando, yo estoy contigo. En esa situación cuando lloras, cuando no sabes qué hacer, yo estoy contigo. Yo sé, yo entiendo, yo veo tus lágrimas. Yo veo cuando te arrodillas al piso. Yo veo cuando clamas. Yo también siento cuando tú sientes que yo no te respondo. Yo también lo sé. Y a veces sentimos que Dios nos responde a ciertas situaciones, a ciertas peticiones. Pero lo único que Dios está probando es nuestra fe y nuestra confianza. Es cierto, es verdad. Humanamente nuestra fe y nuestra confianza tiembla por alguna situación fuerte, por alguna situación que llega a nuestra vida. Sí, sí, es cierto, tiembla. Pero eso nos ayuda a agarrarnos más de Dios y decir, Padre, no tengo que perder más. Confío en ti. Y Dios dice, hey, tranquilo, yo estoy contigo y sé lo que necesitas. Pero no nomás te voy a dar lo que necesitas. Te voy a añadir lo que yo quiero regalarte. Entonces, este mensaje en verdad es un mensaje que nos enseña, uno, a que nuestra fe, nuestra confianza siempre está bien cimentada, que no tiemble por cualquier situación al verse, que no se nos olvide quién está con nosotros. Dos, a que de algo pequeño que pensamos que no tenemos nada en casa, Dios puede hacer grandes cosas con eso. Tres, a que todas las cosas van a ser de manera personal o tal vez de manera familiar. Y Dios quiere hablar de manera personal y lo que Dios tiene es de manera personal. Y cuatro, es que Dios cuando te da no nada más lo que necesites, te da y te regala en abundancia lo que Él quiere darte. Entonces está muy bueno, así es que Dios te bendiga, un gusto saludarte, espero te haya servido este pequeño tema intenso y muy bueno, en serio que aprendimos mucho de eso y quise compartirlo con ustedes. Dios te bendiga, un saludote y bueno, espero vernos pronto. Dios te bendiga.